Fue entonces cuando los murmullos cambiaron. Ya no eran simples sonidos. Empecé a escuchar mi nombre. No era un grito. Era algo más cercano, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Hoy escucharemos escalofriantes relatos ocurridos en ranchos y campos. Si disfrutas este tipo de historias, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en cada nuevo relato. Ahora sí, apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en una nueva noche de relatos que podrían quitarte el sueño. Desde que tengo memoria, mi vida ha estado atada al campo de caña. Mi abuelo trabajó esas tierras, luego mi padre, y después me tocó a mí. No es un trabajo fácil, el sol cae sin piedad, el cuerpo termina cubierto de polvo y sudor. Y al final del día uno apenas tiene fuerzas para pensar. Pero es lo único que conozco. Me llamo Tomás. Durante años todo fue rutina, preparar la tierra, sembrar, cuidar los cultivos. Sin embargo, cuando llega la época de la cosecha, el ambiente cambia. No sabría explicarlo con exactitud, pero el campo deja de sentirse como un lugar común. Algo en el aire se vuelve distinto. Mi abuelo decía que la caña guardaba cosas. No hablaba en sentido figurado. Él lo decía con total seriedad. Afirmaba que la tierra absorbía las penas de quienes trabajaban en ella, de los que murieron ahí, de los que nunca lograron irse. Según él, esas presencias se quedaban atrapadas entre las hojas, esperando. Nunca le creí, al menos no al principio. Con el paso de los años empecé a notar cosas extrañas. Al caer la tarde, cuando el sol ya casi desaparecía, se escuchaban sonidos que no coincidían con el viento. Eran murmullos muy bajos, como conversaciones lejanas que no lograbas entender. Yo lo tomaba a broma. «Seguro ya me están llamando para que trabaje más», le decían a un compañero. Pero él no se reía. Se quedaba mirando el cañaveral con una expresión que no me gustaba nada. El tiempo pasó y la vida siguió hasta que mi padre enfermó. No fue algo repentino, sino una caída lenta. Cada día tenía menos fuerzas, su respiración se volvía pesada y ningún médico supo decir qué le ocurría. Decían que era desgaste, que el cuerpo ya no daba más. Desde ese momento, todo el trabajo cayó sobre mí. Las jornadas se volvieron interminables. Dormía poco, comía mal y pasaba horas solo entre la caña. Fue entonces cuando los murmullos cambiaron. Ya no eran simples sonidos. Empecé a escuchar mi nombre. No era un grito. Era algo más cercano, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Tomás. Me detenía de golpe. Miraba alrededor. Nada. Solo el movimiento leve de las hojas y el zumbido de los insectos. Intenté ignorarlo, convencerme de que era cansancio o imaginación, pero la voz regresaba, cada día con más claridad. No se limitaba a llamarme, a veces parecía conocer cosas que yo no había dicho en voz alta, pensamientos, preocupaciones, recuerdos. Comencé a sentir que algo me observaba. Una noche le conté a mi madre. Pensé que se preocuparía por mi estado, pero su reacción fue otra. Bajó la voz y me dijo: «No respondas, pase lo que pase, no respondas». No explicó más. A partir de ahí, el campo dejó de ser un lugar familiar. Cada paso entre la caña me resultaba incómodo. Sentía que no estaba solo, aunque no hubiera nadie visible. La voz empezó a cambiar. Ya no solo decía mi nombre. Ahora traía ideas completas, pensamientos que no parecían míos. Me hablaba de mi padre, de su deterioro, de lo inevitable que era su final. Era como si alguien se hubiera metido dentro de mi cabeza y utilizara mis propios pensamientos para atormentarme. Un día, mientras trabajaba, me distraje escuchando esa voz. El machete se me resbaló y me abrí la mano. La sangre cayó sobre la tierra. Me senté, presionando la herida, y en ese momento sentí algo extraño. Una especie de satisfacción ajena. No era mía. Era como si algo más disfrutara lo que acababa de pasar. Esa noche comprendí que aquello no era normal.
Dejé de ir al campo durante unos días. Usé la herida como excusa, pero en realidad era miedo. Mientras tanto, mi padre empeoraba. Cada respiración suya parecía más difícil que la anterior. Un día me llamó, me tomó la mano con una fuerza inesperada y, mirándome fijamente, dijo: «No respondas». Fueron sus últimas palabras. Después de su muerte, algo dentro de mí cambió. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que enfrentar aquello que me estaba consumiendo. Volví al cañaveral. Me interné entre las plantas sin rumbo claro. Solo quería que la voz apareciera de nuevo, que se mostrara tal como era. Caminé durante horas, pero no escuché nada. El silencio era absoluto. Y fue entonces cuando lo entendí. La voz no se había ido. Había cambiado de lugar. Esa noche, al intentar dormir, la escuché de nuevo, pero ya no venía de afuera, venía de mí. No era exactamente igual, pero tampoco diferente. Era como una versión alterada de mi propia voz, repitiendo ideas, recordándome cosas, alimentando pensamientos que no podía detener. Comencé a verme distinto. Mi reflejo en el espejo me resultaba ajeno. Mis ojos parecían apagados, como si algo en mí se estuviera consumiendo poco a poco. La voz no me dejaba descansar. Estaba presente en todo momento, en el campo, en la casa, incluso en los sueños. Me hablaba de la vida, del desgaste, del final que nos esperaba a todos. No había forma de escapar. Mi madre intentó ayudarme. Me preparaba remedios, insistía en que hablara con alguien, pero yo sabía que no era algo que pudiera curarse. No era una enfermedad, era otra cosa. Con el tiempo, dejé de distinguir entre mis pensamientos y los de la voz. Se mezclaban, se confundían. Era como si mi identidad se deshiciera poco a poco. Un día, agotado, regresé al cañaveral. Me adentré más que nunca, hasta perder la noción del camino. Allí, rodeado por las plantas, me dejé caer de rodillas. Ya no quería seguir luchando. «¿Qué quieres de mí?», dije en voz alta. Por primera vez, todo quedó en silencio. No había murmullos, ni pensamientos intrusivos, ni nada. Solo silencio. El sol se ocultó, la oscuridad cubrió el campo y me quedé allí sin moverme. Algo dentro de mí se calmó. No era alivio, tampoco felicidad. Era más bien una aceptación. Me levanté y regresé a casa. Desde ese día, la voz no desapareció, pero dejó de atacarme. Sigue ahí en ocasiones, como un eco lejano que aparece cuando el viento sopla entre la caña. Ahora entiendo lo que mi abuelo intentaba decir. No era una advertencia, era una herencia. Y sé que cuando llegue mi momento esa voz seguirá existiendo, esperando a alguien más. Ocurrió hace unos 3 años en la cordillera oriental de Colombia. Éramos 3, Mateo, Lucía y yo. Nos gustaba recorrer lugares abandonados para fotografiarlos, no por lo paranormal, sino por lo que queda cuando la gente se va. Paredes abiertas, objetos olvidados, silencios raros. Habíamos leído sobre un antiguo asentamiento minero cerca de un municipio pequeño en Boyacá. No aparecía en mapas actuales, solo en un blog viejo que hablaba de un desvío de tierra y un camino que se perdía entre montañas. Decidimos buscarlo sin muchas expectativas. Salimos temprano. El clima estaba despejado y el aire frío típico de la altura. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvió más denso. Encontrar la entrada no fue fácil, pero finalmente dimos con una trocha angosta casi oculta entre la vegetación. El camino era irregular, lleno de piedras sueltas. La camioneta avanzaba con dificultad. Durante casi 1 hora no vimos nada más que árboles y pendiente. Luego, sin aviso, el bosque se abrió y apareció el lugar. Era un pequeño pueblo detenido en el tiempo. No había más de 30 casas, todas de piedra o madera vieja, muchas con los techos colapsados. Una capilla inclinada dominaba el centro y, cerca de ella, lo que parecía haber sido una tienda o almacén. Todo estaba cubierto por una mezcla de musgo, tierra y abandono. Lo primero que noté fue la ausencia de sonido. Ni aves, ni insectos, ni viento.
solo el ruido de nuestros pasos. Bajamos del vehículo y empezamos a recorrer el lugar. Lucía sacó su cámara de inmediato. Mateo revisaba estructuras como siempre. Yo observaba detalles, puertas entreabiertas, restos de muebles, una cuna rota en una de las casas. Llevábamos cerca de 1 hora cuando ocurrió. La luz cambió. No fue gradual, no fue una nube, simplemente dejó de haber claridad. En cuestión de segundos, el ambiente pasó de un mediodía luminoso a una especie de penumbra grisácea. El cielo seguía visible, pero sin fuente clara de luz. Nos miramos sin entender. «Esto no es normal», dijo Mateo, más confundido que alarmado. La temperatura descendió. No era un frío común de montaña, era una caída abrupta, incómoda. Respirar se volvió más difícil, como si el aire pesara más de lo habitual. Encendimos linternas. La luz apenas avanzaba unos metros, como si algo la debilitara. Fue Lucía quien señaló primero. Al fondo de la calle principal, junto a una pared, había una figura humana. De pie, inmóvil, de espaldas. Pensé que podía ser otra persona, alguien que también hubiera llegado al sitio. Pero no habíamos visto ningún otro vehículo ni señales recientes de actividad. Mateo levantó la voz. «Buenas, ¿hay alguien?» No hubo reacción. La figura no se movió. Avanzamos con cuidado. Cada paso parecía más pesado que el anterior. No era miedo exactamente, era una sensación física que dificultaba moverse con naturalidad. Cuando estábamos a unos 20 metros, notamos algo más. Otra figura. Esta vez más cerca, sentada en lo que parecía una fuente seca. Era una mujer. Tenía la espalda recta, las manos sobre las piernas. No reaccionaba a la luz directa de nuestras linternas. No parpadeaba. Me acerqué unos pasos más. La piel tenía una apariencia extraña, opaca, como si no fuera del todo natural. No se percibía respiración. Mateo me detuvo con la mano. «No sigas». En ese momento decidimos iluminar alrededor, y entonces entendimos que no eran solo 2. Había más. Un hombre apoyado contra una puerta, 2 niños junto a la pared de la capilla, otra persona asomada en una ventana con medio cuerpo hacia afuera, todos inmóviles, en posiciones que parecían capturar momentos cotidianos congelados. Contamos 7 en total. Ninguno reaccionaba, ninguno parecía consciente de nuestra presencia. No eran sombras ni figuras difusas, tenían volumen, ocupaban espacio, pero había algo incorrecto en ellos, algo que no lograba encajar con la idea de una persona viva. La incomodidad creció rápidamente. Decidimos retroceder. No dimos la espalda, manteniendo las luces sobre ellos. A mitad del camino mi linterna empezó a fallar. Parpadeó varias veces y se apagó. La de Lucía hizo lo mismo segundos después. Quedamos solo con la de Mateo. El entorno se volvió más oscuro. Seguimos retrocediendo hasta llegar a la camioneta. Nos movíamos rápido, torpes, tropezando con piedras. La luz de Mateo era cada vez más débil. Cuando llegamos, la linterna se apagó. Abrimos las puertas casi a ciegas y entramos. Mateo intentó encender el motor. Nada. Ni siquiera el intento de arranque. El tablero no respondía. Era como si el vehículo no tuviera energía. Nos quedamos en silencio dentro de la cabina. No hablábamos. Nadie quería mirar hacia afuera. El tiempo se volvió difícil de medir. Podrían haber sido minutos o más. Luego, poco a poco, empezó a cambiar. La luz regresó. Primero tenue, luego más clara. El cielo volvió a su color normal. El ambiente recuperó temperatura. Respirar volvió a sentirse natural. Esperamos unos segundos. Mateo giró la llave otra vez. El motor encendió al instante. No dijimos nada. Salimos del lugar sin mirar atrás. El camino de regreso se sintió más largo que la ida. Nadie mencionó lo ocurrido hasta que estuvimos de nuevo en carretera. Intentamos encontrar explicaciones. Hablamos de gases, de efectos en la percepción, de sugestión colectiva. Nada encajaba del todo. Lo habíamos visto los 3, con el mismo nivel de detalle.
Con el tiempo dejamos de tocar el tema, pero hay algo que nunca desapareció del todo. A veces en lugares demasiado silenciosos siento esa misma dificultad para respirar, como si el ambiente cambiara sin aviso. Y en esos momentos lo único que hago es salir, buscar luz, asegurarme de que todo sigue funcionando como debería. No hemos vuelto a explorar pueblos abandonados, y ese lugar preferimos no buscarlo otra vez. Mi nombre es Teresa y esta historia no me ocurrió directamente a mí, sino a alguien muy cercano, el esposo de mi hermana. Con su permiso, la cuento tal como la recuerdo. Esto ocurrió en el año 2009, cuando vivíamos en una zona rural del norte de Ecuador. En esa zona todos conocen la leyenda de la tunda. Dicen que puede tomar la forma de alguien cercano, que imita voces familiares y que, si la sigues, te lleva cada vez más profundo en la selva. Algunos aseguran que alimenta a sus víctimas con comida encantada, dejándolas en un estado extraño, como si ya no pertenecieran del todo a este mundo. Siempre pensé que eran historias exageradas, hasta lo que le ocurrió a Darío. Aquella tarde el cielo estaba cubierto por nubes pesadas. No llovía, pero el ambiente tenía una quietud incómoda, como si todo estuviera esperando algo. Darío salió temprano hacia una plantación de cacao que quedaba cruzando un tramo de monte. Antes de irse comentó que regresaría antes de que oscureciera, pero la noche llegó y él no. Al principio intentamos mantener la calma, sin embargo el tiempo pasó y la preocupación empezó a crecer. Mi madre caminaba de un lado a otro sin poder quedarse quieta. Mi hermano mayor trataba de tranquilizarla, aunque su voz ya no sonaba segura. Entonces ocurrió algo. Desde la oscuridad del monte se escuchó una voz. «Darío». Era una voz femenina, suave, clara. Todos la reconocimos al instante. Era la voz de mi madre. El problema es que ella estaba justo a nuestro lado. Nadie habló durante unos segundos. Luego, la misma voz llamó a mi hermano, usando el mismo tono, la misma forma de pronunciar su nombre. Esa fue la señal de que algo no estaba bien. Tomamos una linterna y salimos. Nadie quiso quedarse atrás. Avanzamos con cuidado, siguiendo la dirección de donde parecía venir la voz. A cada paso, el monte se volvía más cerrado, más oscuro, como si absorbiera la luz. No tardamos en encontrarlo. Darío estaba de pie entre los árboles, completamente inmóvil, mirando hacia la espesura. No reaccionó cuando lo llamamos. Solo levantó una mano pidiéndonos silencio, como si estuviera escuchando algo que nosotros apenas alcanzábamos a percibir. «Es mi mamá», murmuró, «me está llamando». Nadie supo qué responder. Fue entonces cuando escuchamos un sonido distinto. No era una voz, era algo más bajo, una risa contenida que parecía moverse entre los árboles. Apuntamos la linterna hacia adelante. Al principio vimos a una mujer, cabello largo, oscuro, piel húmeda por el calor, una figura que de lejos podía parecer normal. Pero cuando dio un paso, la luz alcanzó sus pies, y algo no encajaba. Uno de ellos no tenía forma humana. Era ancho en la base, torcido, como una raíz retorcida saliendo de la tierra. La piel parecía descompuesta, y de ella emanaba un olor denso, difícil de ignorar. Darío dio un paso hacia esa figura. No parecía notar nada extraño. La mujer inclinó la cabeza y sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, tensa, como si no estuviera acostumbrada a usar ese gesto. Le grité que se detuviera, pero no reaccionó. Fue mi hermano quien actuó. Levantó el machete y lo agitó en el aire, gritando con fuerza, nombrando a Dios, como había escuchado hacer a los mayores en situaciones parecidas. Lo que ocurrió después no fue sutil. La figura cambió. Su rostro se deformó, alargándose de una forma imposible. Sus ojos se abrieron más de lo normal y emitió un sonido agudo que rompió el silencio del monte. Las aves salieron disparadas de los árboles. Darío cayó al suelo como si le hubieran quitado la fuerza de golpe. La cosa retrocedió entre la vegetación, riendo, una risa que ya no intentaba parecer humana, y luego desapareció. Nos acercamos a Darío. Estaba consciente pero desorientado. Repetía que tenía que seguir a su madre, que ella lo estaba esperando más adentro. Tuvimos que cargarlo entre todos. Durante los días siguientes no volvió a ser el mismo. Apenas comía
Hablaba poco y por las noches decía escuchar esa voz otra vez, llamándolo desde lejos. Finalmente lo llevamos con un curandero de un pueblo cercano. Después de revisarlo, nos dijo algo que todavía me incomoda recordar, que la tunda lo había elegido, pero no logró llevárselo por completo. Según él, hubo un error. La voz que lo llamó no usó su nombre como debía, y eso de alguna forma lo salvó. Con el tiempo Darío mejoró, volvió a trabajar, a hablar, a reír, pero nunca volvió a internarse solo en el monte. Y nosotros tampoco volvimos a ignorar esas historias, porque hay noches en las que el viento pasa entre los árboles de cierta manera y, si prestas atención, parece que alguien pronuncia tu nombre desde la oscuridad. En 1987 yo tenía 10 años cuando mis padres se mudaron a las afueras de Tacuarembó, en el norte de Uruguay. La casa quedaba lejos del pueblo, rodeada de campo abierto, monte bajo y algún que otro eucalipto torcido por el viento. De noche no se escuchaba nada más que grillos, perros lejanos y a veces algo que uno no sabía bien de dónde venía. A la semana de llegar conocí a Martín, que vivía a unos metros cruzando un alambrado viejo. Nos hicimos amigos rápido. Ese viernes me invitó a quedarme en su casa. También estaba Diego, otro gurí de la vuelta. Pasamos la tarde pateando una pelota desinflada y jugando a lo que fuera con tal de no aburrirnos. Cuando el sol empezó a caer, Martín dijo: ¿Vamos al bajo? Yo no tenía idea de qué hablaba. Caminamos por el fondo de su terreno, cruzamos un pedazo de monte y llegamos a una cantera abandonada. Era un tajo enorme en la tierra, como si alguien hubiera arrancado un pedazo del campo de un solo tirón. Desde arriba se veía una caída de unos 15 metros hasta una especie de planicie. Más abajo todavía, otro corte más profundo que no se alcanzaba a ver bien desde donde estábamos. Bajamos con cuidado, agarrándonos de raíces y piedras flojas. El suelo estaba húmedo y había partes cubiertas de musgo. A un costado se abría algo parecido a una cueva, tapada en parte por rocas caídas. En la planicie el aire era distinto. No corría el viento como arriba, todo quedaba medio encerrado, como si el lugar guardara su propio silencio. Estábamos mirando alrededor cuando Diego se quedó quieto. No dijo nada, solo señaló hacia la izquierda. A unos 50 metros, sobre la pared de roca por la que habíamos bajado, algo se movía. Al principio pensé que era una cabra o algún animal que se había metido ahí, pero no. Aquello trepaba usando las manos, no de forma torpe, sino con una seguridad que no encajaba con ningún bicho que yo hubiera visto. Medía más o menos como un gurí grande, quizá un poco más. Tenía el cuerpo cubierto de pelo claro, casi blanco, que se confundía con los restos de escarcha que todavía quedaban en las sombras. Se detenía, buscaba apoyo y seguía subiendo. En un momento giró la cabeza. No fue un movimiento rápido ni brusco. Fue como si supiera exactamente dónde estábamos. Nadie dijo nada, no hizo falta. Salimos corriendo los tres al mismo tiempo, trepando como pudimos. Las piedras se nos iban bajo los pies, las manos raspaban contra la tierra dura, pero nadie miró hacia atrás. Llegamos a la casa de Martín sin aire en los pulmones. Cerramos la puerta y nos quedamos un rato sin hablar, escuchando cualquier ruido de afuera como si fuera a cruzar el campo y meterse con nosotros. Esa noche no dormí bien. Durante días, cada vez que cerraba los ojos, volvía a verlo en la pared de roca, subiendo como si ese lugar le perteneciera. Con el tiempo empezaron a pasar cosas en la zona. Primero fueron los gatos. Aparecían muertos cerca del monte, abiertos de una forma que nadie quería mirar demasiado. Después perros. Más adelante alguna oveja. Los animales no estaban simplemente atacados. Les faltaban partes específicas, como si alguien supiera exactamente qué buscar. Los mayores hablaban de zorros, de perros cimarrones, de lo que fuera con tal de tener una explicación. Pero ninguno de esos animales dejaba los cuerpos así. A nosotros nos prohibieron acercarnos a la cantera. Igual íbamos a veces, pero nunca volvimos a bajar. Nos quedábamos arriba, mirando desde lejos, tratando de convencernos de que todo había sido una confusión. Un día, años después, encontraron un venado muerto cerca del bajo. La forma en que estaba tirado hizo que varios dejaran de pasar por ahí incluso de día.
Nunca volvimos a ver a la criatura. Un invierno sin aviso, todo se detuvo, dejaron de aparecer animales muertos y el campo volvió a ser solo campo. La cantera sigue ahí, el viento la va comiendo de a poco, como si quisiera borrarla. A veces cuando vuelvo a Tacuarembó y paso cerca, miro hacia ese corte en la tierra. No espero ver nada, pero tampoco bajo la guardia. Hay lugares que uno aprende a dejar quietos. Crecí en una zona muy rural y con el tiempo acumulé más encuentros de los que puedo explicar con lógica. El primero que siempre regresa a mi memoria ocurrió una tarde mientras caminaba por un sendero de caza en el bosque detrás de mi casa. Era un recorrido de unos 3 kilómetros que llevaba hasta un lago pequeño, donde había una cabaña abandonada. Ya conocía ese lugar, había ido varias veces. Sin embargo, ese día no llegué hasta allí. El sendero terminaba en un claro de unos 40 o 50 metros de largo, justo antes de la cabaña. Al otro lado del claro distinguí lo que parecía una roca grande. Me desconcertó de inmediato. Ese sitio me resultaba familiar y no recordaba ninguna formación así. Aún así, avancé. Mientras reducía la distancia, algo no encajaba. La supuesta roca no permanecía fija. Se movía apenas, como si se meciera con un ritmo propio. Me detuve a unos 20 metros y fijé la vista, intentando entender qué estaba mirando realmente. Entonces lo comprendí. No era una roca. Era una figura enorme, agachada, con la espalda curvada hacia adelante. En cuanto esa idea tomó forma en mi cabeza, la figura giró. No distinguí su rostro con claridad, pero sí supe que tenía el cabello largo, de un rojo intenso, y una barba del mismo color que caía de forma desordenada. La parte superior de su cabeza estaba despejada, lo que hacía que su aspecto resultara aún más extraño. Llevaba ropa en tonos gris verdoso, desgastada, colgando como si hubiera pasado años a la intemperie. Durante unos segundos no hice nada, solo observé. Había algo en su postura, en la forma en que se sostenía, que transmitía incomodidad, como si estuviera herido o agotado. Luego empezó a incorporarse. Ese movimiento rompió cualquier intento de mantener la calma. Di media vuelta y corrí sin detenerme. No comprobé si me seguía, ni quise saberlo. Solo corrí hasta que el bosque volvió a parecerme conocido y seguro. Esa noche, al llegar a casa, noté algo que me inquietó aún más. Mis botas estaban cubiertas de barro oscuro, pero entre las manchas había restos de algo rojizo, como si hubiera pisado tierra teñida o algo distinto. No volví a ese sendero en semanas. Cuando por fin reuní valor para regresar, lo hice acompañado de un vecino. Llegamos hasta el claro sin problemas, pero no encontramos ninguna roca, ni señales evidentes de lo que había visto. Sin embargo, en el suelo, cerca del borde opuesto, había una depresión amplia, como si algo muy pesado hubiera permanecido allí durante mucho tiempo. Intenté contarle todo a mi madre en su momento, pero no me creyó. Con los años volví a mencionarlo, esperando que al menos considerara la posibilidad, pero insiste en que es un recuerdo distorsionado. Para mí no lo es. Sigue siendo demasiado claro, demasiado preciso, la forma en que aquella cosa se movía antes de que yo entendiera lo que era, como si hubiera estado esperando a que alguien la notara. Mi papá se llama Hernán, y esto le ocurrió a mediados de los años 90, cuando vivía en una vereda cercana a San Onofre, en la costa. En ese tiempo, la zona era puro monte, potreros abiertos y caminos de tierra que en invierno se volvían un lodazal. Las casas quedaban lejos unas de otras, y al caer la noche lo único que se escuchaba era el canto constante de los grillos y, a lo lejos, el mar. Desde joven mi papá fue hombre de campo. Creció trabajando la tierra, así que se volvió fuerte, acostumbrado al calor y a jornadas largas. Siempre decía que no creía en espantos, que todo tenía una explicación si uno miraba bien, hasta que le pasó esto. Fue en abril una mañana cualquiera. Se levantó temprano, como siempre, agarró el machete, el sombrero y salió rumbo a su parcela, que quedaba a unos 15 minutos caminando. Tenía que cruzar una cerca vieja y seguir un camino de tierra que, cuando llovía, se volvía pesado y pegajoso. Cuando llegó, lo primero que vio lo hizo detenerse en seco.
En medio de su cultivo de maíz había una vaca blanca. No estaba caminando ni buscando salida. Estaba ahí, tranquila, arrancando las hojas tiernas como si el terreno le perteneciera. Mi papá sintió que el enojo le subía de golpe. Ese cultivo era el resultado de semanas bajo el sol, de madrugadas y esfuerzo. Y ese animal lo estaba arruinando sin ningún apuro. Entró al terreno gritándole, levantando el machete para espantarla. Pero la vaca no reaccionó como debía. No corrió, no se alteró. Solo se movió despacio, apartándose lo justo, sin dejar de mirarlo. Eso fue lo que más le molestó. Cuando por fin logró sacarla hacia la entrada, se acercó para revisarla. En esa zona todos marcaban su ganado con hierro caliente, cada quien con sus iniciales. Era la única forma de saber a quién pertenecía cada animal. Pero esa vaca no tenía nada, ni marca, ni arete, ni señal alguna. La piel era completamente blanca, lisa, limpia, demasiado limpia para haber estado en el campo. Eso le pareció raro, pero no lo suficiente como para dejarla ir. Pensó que si nadie la había marcado, entonces podía quedársela. Así que la arreó hasta su casa. Y lo extraño fue que el animal lo siguió sin oponerse, caminando detrás de él como si ya conociera el camino. Al llegar, la amarró cerca de un árbol de almendro en el patio. Esa misma tarde decidió marcarla. Preparó el hierro con sus iniciales, HM, y lo dejó calentarse entre el carbón hasta que tomó un tono casi blanco. Mientras tanto, la vaca permanecía quieta, observándolo. La amarró bien, tensó la cuerda y apoyó el hierro sobre su piel. El sonido fue seco, breve. El olor subió de inmediato. La vaca reaccionó, pero no como cualquier animal. Emitió un bramido extraño, más profundo, irregular, como si algo no encajara en ese sonido. Aún así, la marca quedó hecha. Mi papá limpió la zona, le puso grasa para ayudar a cicatrizar y dio por terminado el día. Estaba convencido de que había salido ganando. Esa noche el calor no daba tregua, así que colgó una hamaca en el patio y decidió dormir afuera. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. No sabe exactamente a qué hora despertó, pero no fue por calor. Fue por un llanto bajo, constante, contenido, como de alguien que no quiere que lo escuchen. Se quedó inmóvil unos segundos, tratando de ubicar el sonido. Venía del corral. Se levantó despacio y caminó hacia atrás de la casa. Encendió el foco que alumbraba el establo. Y entonces la vio. Había algo blanco en una esquina. No estaba en cuatro patas. Estaba de rodillas. Las patas delanteras levantadas, cubriéndose el rostro, moviéndose con pequeños sacudones, como si estuviera llorando. Mi papá tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. Era la vaca, la misma que había marcado, pero no se comportaba como un animal. Se sostenía erguida, encorvada, con un gesto que no correspondía a ninguna bestia. El llanto no era claro. Tenía algo humano mezclado con un sonido más grave, roto. Mi papá logró decir algo sin alzar mucho la voz. ¿Quién está ahí? El llanto se detuvo. La figura dejó de moverse. Lentamente bajó las patas y volvió a apoyarse en el suelo. Luego giró la cabeza hacia él. Los ojos no eran de vaca. Había algo en ellos que lo hizo retroceder un paso. Después de eso, la vaca empezó a reír. No era un mugido. Era una risa seca, irregular, que no debería salir de ningún animal. Ahí fue cuando mi papá perdió el control. No recuerda haber corrido ni haber gritado. Lo siguiente que sabe es que despertó en el suelo ya de día, con el sol pegándole de frente. Se levantó de golpe y fue directo al corral. No había nada. La vaca había desaparecido. No encontró huellas claras, ni la cuerda rota. Nada. Pero eso no fue lo único. En el árbol donde la había amarrado, justo a la altura donde había apoyado el hierro caliente, estaban sus iniciales. HM, marcadas en la corteza, pero al revés, como si algo las hubiera grabado desde adentro del árbol hacia afuera. Después de eso, mi papá fue donde el sacerdote del pueblo para que bendijera la casa y el terreno. Nunca volvió a hablar del tema con ligereza. Y nunca volvió a marcar un animal que no fuera suyo. Yo crecí escuchando esta historia, y aunque muchos dicen que seguro hay una explicación,
hay detalles que no encajan con nada que conozcamos. En mi familia aprendimos a callar muchas cosas, sobre todo las que no tienen explicación. Pero hay recuerdos que no se van, aunque uno lo intente. Yo crecí escuchando el nombre de doña Josefina como si fuera parte del paisaje. Su rancho, La Esperanza, estaba a las afueras del pueblo, rodeado de monte y de caminos que en temporada de lluvia se volvían casi imposibles de cruzar. Era una mujer mayor, ya muy desgastada por los años, pero con una forma de vivir que llamaba la atención. Todo en su casa permanecía igual, siempre. Podías visitarla hoy y volver meses después, y nada había cambiado de lugar. Ni una silla, ni un trapo, ni una taza. Parecía que el tiempo se detenía en cuanto cruzabas su puerta. Mi familia, los Navarro, nunca la vio con buenos ojos. Mi padre, Gregorio, decía que esas tierras estaban mal aprovechadas, que una mujer sola no podía encargarse de algo tan grande. La realidad era otra. Esas tierras eran fértiles, bien cuidadas, y eso bastaba para que él las quisiera. Yo era el mayor de sus hijos, y desde joven entendí cómo funcionaban las cosas. En este pueblo, el que tenía poder decidía. Un día dejamos de hablar del tema y empezamos a actuar. Llegamos al terreno de doña Josefina sin pedir permiso. Marcamos límites, levantamos cercas, soltamos ganado. En cuestión de días, lo que era suyo comenzó a mezclarse con lo nuestro. Ella no salió a enfrentarnos. Nunca gritó. Nunca pidió ayuda. Se quedó dentro de su casa. Recuerdo haberla visto desde lejos, una vez parada en la entrada. No dijo nada, solo miraba. Con el paso de los días comenzaron los comentarios en el pueblo. Decían que la señora ya no salía, que se estaba apagando. Algunos hablaban de dolores, de que ya no podía levantarse de la cama. No le dimos importancia. Hasta esa noche. Salí a revisar el ganado. Era tarde. Y el campo estaba en silencio. Mientras caminaba, vi algo moverse entre las vacas. Pensé que era algún animal, pero al fijarme mejor distinguí una figura. Era una mujer. Caminaba despacio, como si no le importara tropezar. No hacía ruido. Cruzó una cerca sin tocarla, como si no existiera. Me quedé observando. Por un momento pensé que era doña Josefina, que había salido a ver lo que estábamos haciendo, pero había algo raro en la forma en que se movía. Antes de que pudiera acercarme, desapareció. No supe en qué momento dejó de estar ahí. Al día siguiente se lo conté a mi padre. Se molestó. Dijo que ya era hora de hablar con la vieja y dejarle claro quién mandaba ahora. Fuimos juntos a su casa. Desde lejos vimos gente reunida afuera. Al acercarnos entendimos. Doña Josefina había muerto el día anterior. No recuerdo haber dicho nada, mi padre tampoco. Pero ambos sabíamos lo que eso implicaba. Aún así, no nos detuvimos. Tomamos el rancho completo. Ya no había nadie que reclamara. Lo hicimos nuestro. Los primeros días todo siguió igual. Incluso mejor según mi padre. Más tierra, más producción. Después empezaron los problemas. Las vacas dejaron de comer. Se quedaban quietas durante horas, como si algo las estuviera debilitando. Algunas murieron sin razón aparente. Las plantas comenzaron a secarse. El sorgo y la caña se echaban a perder antes de crecer. La tierra perdió ese color oscuro que la hacía buena. El agua empezó a escasear. Los riachuelos bajaron su nivel hasta desaparecer en algunos tramos. El rancho se vino abajo en cuestión de semanas y luego nos pasó a nosotros. Mi padre fue el primero en enfermar. Bajó de peso rápido. No podía dormir. Decía que el dolor no lo dejaba en paz. A mí me pasó lo mismo. Sentía el cuerpo agotado todo el tiempo. Comer ya no servía de nada. Cada día era peor que el anterior. Pero no moríamos. Ese era el problema. Pasaban los días y el desgaste seguía. Era como si algo se encargara de mantenernos así, sin dejarnos caer del todo. Los demás en la familia comenzaron a presentar lo mismo. Intentamos vender el rancho. Llegó gente interesada, pero nadie se quedaba. Decían que el lugar no se sentía bien. Algunos ni siquiera podían explicar por qué se iban. Decían que doña Josefina no era tan simple como aparentaba, que tenía creencias antiguas, que sabía cosas que no compartía con nadie y que no se había ido tranquila.
Alguien dijo que antes de morir dejó algo pendiente. No lo dijo frente a nadie, no hubo testigos, pero el resultado estaba ahí, nosotros lo estábamos viviendo, porque lo que nos pasó no fue un accidente, fue algo dirigido. No buscaba acabar con nosotros de inmediato, buscaba que sintiéramos cada parte, que entendiéramos. Con los años aprendí algo que no olvido. Hay finales que llegan rápido, y hay otros que se alargan a propósito. En ese rancho, cada día parecía estar medido, como si alguien estuviera esperando a que pagáramos completo. Y yo, que estuve ahí desde el inicio, todavía no estoy seguro de que esa cuenta haya terminado. Esto pasó en el pueblo donde crecí, un lugar pequeño rodeado de monte y caminos de tierra donde todos se conocían. Ahí vivía una familia muy respetada, Danilo y Elena, junto a su hija Salomé. Salomé era una niña que no pasaba desapercibida. Siempre andaba corriendo por las calles, con vestidos limpios, bien peinada, como si su madre cuidara cada detalle. Era alegre, de esas niñas que saludan a todos y se quedan jugando hasta que alguien las llama desde casa. En el pueblo se decía que ese lugar era tranquilo, pero no del todo normal. Había historias que los adultos mencionaban solo cuando los niños no estaban cerca. Se hablaba de pequeñas figuras que se movían entre los árboles, de risas en la noche cuando ya nadie estaba afuera, de cosas que no convenía buscar. A nosotros nos repetían lo mismo: no salir cuando oscureciera. Nadie explicaba el motivo. Un domingo, después de misa, Salomé regresó a su casa más tarde de lo habitual. Yo estaba cerca cuando llegó. Lo primero que noté fue su ropa. El vestido estaba rasgado en varias partes, como si algo la hubiera jalado con fuerza. También tenía marcas de tierra y ramas. Su madre salió a recibirla de inmediato. ¿Qué te pasó? Salomé no respondió de inmediato. Miró hacia la entrada, como si alguien más estuviera ahí, aunque no había nadie. Luego dijo algo que en ese momento nadie tomó en serio. No me dejaban volver. Su madre pensó que era una excusa. Le preguntó quiénes. Salomé respondió: los niños. Hubo un silencio corto. En el pueblo no había niños nuevos, todos eran conocidos. ¿Qué niños? Salomé no apartaba la vista de la puerta. Los de dientes largos. Salen en la noche, estaban jugando, pero no querían que me fuera. Intentaron hacerla entrar, limpiarla, tranquilizarla. Pensaron que había inventado algo o que había tenido un mal encuentro con otros niños. Nadie insistió demasiado. Esa noche todo siguió como siempre. A la mañana siguiente, Salomé no estaba en su cama. La buscaron en la casa, en el patio, en las calles cercanas. No había rastro. En poco tiempo todo el pueblo estaba enterado. Se organizaron grupos para buscarla en los alrededores, en el monte cerca del riachuelo, en los caminos que conectaban con otros ranchos. Pasó el primer día sin resultados. El segundo día fue igual. El tercero, la preocupación ya era otra cosa. No había pistas, no había señales de que alguien se la hubiera llevado. Solo su ausencia. Esa misma noche, cuando el sol ya había caído, uno de los hombres que participaba en la búsqueda dijo haber visto algo cerca del gallinero de la familia. Era una figura pequeña, agachada. Se acercó con cuidado. Al principio pensó que era algún animal, pero cuando estuvo más cerca, vio que era una niña. Estaba de rodillas, cubriéndose la cara, llorando. Era Salomé. La llevaron de inmediato con sus padres. Su madre la abrazó con desesperación. Su padre intentaba entender qué había pasado. Le preguntaron dónde había estado. Salomé respondió lo mismo que había dicho antes de desaparecer. Los niños me llevaron. La hicieron sentarse. Intentaron que hablara con calma. Lo que dijo no tenía sentido para quienes la escuchaban, pero ella lo contaba como si fuera algo claro. Dijo que uno de ellos apareció en su cuarto, que la llamó para jugar, que cuando salió había más, que no eran como los demás niños. Tenían los dientes largos, repitió, y los ojos grandes. Dijo que al principio pensó que era un juego, pero luego comenzaron a empujarla, a jalarla, a no dejarla ir. Intentó regresar, pero no la soltaban. No querían que volviera, dijo.
Algunos en el pueblo empezaron a sospechar de otras cosas. Se habló de problemas entre familias, de que alguien pudo haber intentado llevársela y ella escapó. Era más fácil creer eso, pero había algo que no encajaba. Cuando le preguntaron cuánto tiempo había estado fuera, Salomé respondió sin dudar: una noche. Nadie le corrigió en ese momento. Habían pasado 3 días. Con el tiempo, la vida siguió, al menos por fuera. Salomé volvió a su casa, pero ya no era la misma. Dejaba de jugar, evitaba salir sola, siempre pedía que alguien estuviera cerca. A veces decía que los escuchaba, no gritos, no palabras claras, solo juegos, como si hubiera niños afuera, riendo, corriendo, pero nadie más los oía. Pasaron los años y el tema dejó de mencionarse en voz alta. En el pueblo esas cosas no se discuten mucho tiempo. Se quedan ahí como parte de lo que no se explica. Yo no volví a ver algo como lo que le pasó a Salomé, pero sí aprendí a prestar atención a ciertas cosas, en especial al tiempo. Porque desde entonces, cuando alguien se pierde en el monte por unos minutos y regresa diciendo que fue más tiempo, nadie lo contradice. Y cuando cae la noche, todavía hay quienes aseguran que se escuchan pasos pequeños cerca de las casas. No hacen daño a todos. Pero cuando eligen a alguien, parece que no lo hacen para jugar. No suelo contar esto porque en mi familia ese lugar siempre fue motivo de discusión. Algunos preferían olvidarlo, otros decían que no tenía sentido remover cosas del pasado, pero yo estuve ahí y vi lo suficiente como para saber que no era una simple historia. El rancho lo conocían como el Póker. Ese nombre venía de mucho antes de que llegara a manos de mi familia. Según lo que me contaron, el dueño original se llamaba Rafael. Era un hombre trabajador, con esposa y 3 hijas. Tenía una vida tranquila hasta que empezó a ir más seguido a la cantina del pueblo. Al principio eran reuniones ocasionales, pero con el tiempo se volvió una costumbre. Cada fin de semana desaparecía durante horas. Ahí conoció a un grupo de hombres que jugaban cartas. Una noche todo se salió de control. Rafael, bajo los efectos del alcohol, apostó algo que nunca debió poner en juego: su rancho. Perdió. Al día siguiente, cuando recuperó la claridad, intentó arreglar la situación. Buscó a los hombres con los que había jugado, les explicó que no estaba en condiciones de tomar decisiones, les pidió reconsiderar lo ocurrido. No aceptaron. Le dieron un plazo corto para abandonar la propiedad. Rafael no quería irse. Para él, ese lugar no era solo tierra, era el esfuerzo de toda su vida. Su familia, en cambio, entendía el peligro. Sabían quiénes eran esos hombres. Había rumores en el pueblo sobre lo que eran capaces de hacer. Su esposa tomó a sus hijas y se fue con familiares en otro lugar. Rafael se quedó. Decía que no podían quitarle lo suyo de esa manera. Insistía en que todo había sido un error. No duró mucho. Una noche entraron al rancho. Nadie vio exactamente qué pasó, pero al día siguiente encontraron su cuerpo dentro de la casa y partes de él en el terreno, cerca del río. Después de eso, los hombres que habían ganado el rancho intentaron quedarse. No lo lograron. Empezaron a notar cosas extrañas, ruidos en la noche, sombras que no podían ubicar. Algunos aseguraban ver una figura rondando la casa. Otros hablaban de una vaca que caminaba alrededor del terreno sin cabeza. Duraron poco tiempo ahí. El rancho pasó de mano en mano durante años, siempre a precios bajos, siempre con el mismo resultado: la gente llegaba y se iba. Nadie lograba quedarse. Con el tiempo la historia se convirtió en una especie de advertencia, pero en mi familia no todos creían en eso. Mis abuelos terminaron adquiriendo el lugar a un costo ridículo. Nunca vivieron ahí, lo mantuvieron como propiedad, pero sin usarlo. Años después decidieron heredarlo a mis padres. Recuerdo el día que fuimos por primera vez. El lugar era grande, con una construcción tipo hacienda. Muebles antiguos, madera de buena calidad, todo cubierto por polvo. A simple vista parecía abandonado, pero no en ruinas. Mi padre estaba emocionado. Decía que lo convertiría en una casa de descanso. Desde que entré noté que algo no estaba bien. No era algo visible, pero el ambiente dentro de la casa no se sentía como en otros lugares. Aún así, comenzaron las reparaciones. Trajeron trabajadores,
Sacaron muebles viejos, cambiaron láminas, limpiaron todo. Durante ese proceso encontraron un cuarto que no era como los demás. Estaba cerrado con un candado viejo, completamente oxidado. Tuvieron que romperlo. Cuando la puerta se abrió, salió un olor encerrado, como de algo que llevaba años sin moverse. Dentro había más cosas que en el resto de la casa. Un closet lleno de ropa antigua, botas, objetos personales. También un álbum de fotos deteriorado. Y una carta. Yo fui quien la encontró. Estaba dentro del closet, doblada con cuidado. Al abrirla, me di cuenta de que era un documento dirigido a las autoridades. La letra era clara, aunque el papel estaba envejecido. Decía que alguien quería quitarle el rancho, que había recibido amenazas, que temía por su vida y la de su familia. Al final estaba firmado: Rafael. Me quedé mirando esa hoja más tiempo del que debía. Era la prueba de que la historia no era un rumor. Mi padre me la quitó de las manos. Dijo que no servía de nada guardar eso. Ordenó que sacaran todo del cuarto. Quemaron muchas cosas antes de empezar a remodelarlo. La carta se perdió ahí. Semanas después regresamos al rancho ya arreglado. Esa noche cambió todo. Me desperté en la madrugada con la sensación de que alguien estaba en la casa. Salí de la habitación y vi a mi padre en el comedor. Tenía una hoja frente a él y estaba escribiendo. Me acerqué. Le pregunté qué hacía despierto. No respondió. Seguí caminando hasta quedar detrás de él. Su postura era extraña. Tenía la cabeza ligeramente levantada, como si no estuviera enfocado en lo que tenía enfrente. Miré la hoja. Las primeras líneas me resultaron familiares. Era la misma carta, las mismas palabras. Lo vi terminar de escribir y firmar: Rafael. En ese momento reaccioné. Lo tomé del hombro, le hablé más fuerte. Fue como si despertara. No recordaba lo que estaba haciendo. Le mostré la hoja. No supo qué decir. Al día siguiente hablamos con mis abuelos. Cuando escucharon lo ocurrido, dijeron algo que no esperaba. Esa carta nunca llegó a su destino. Nadie la entregó. Nos pidieron que la lleváramos a la estación de policía. Lo hicimos. No hubo explicaciones, solo la dejamos ahí. Después de eso, el rancho cambió. El ambiente dejó de sentirse pesado. Ya no volvimos a experimentar nada extraño. Mis padres pudieron quedarse sin problemas. Yo volví varias veces. Nunca volvió a pasar algo como aquella noche. Pero cada vez que veo ese lugar, recuerdo lo que leí en esa hoja. Y pienso en lo que ocurre cuando alguien no logra terminar lo que empezó. Y hasta aquí llegan las historias de esta noche. Si alguno de estos relatos logró inquietarte o te recordó alguna experiencia que aún no puedes explicar, cuéntamela en los comentarios. Tal vez aparezca en un próximo video. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este contenido para que nuestra comunidad siga creciendo. Gracias por acompañarme una noche más en Archivos Miedo. Nos vemos en el próximo relato.